Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video vamos a construir una herramienta muy pero muy simple, con pocos componentes, con tan solo dos resistencias de un cuarto de watt, de medio watt o de un watt, y además con una fuente externa de poder. Una herramienta muy simple y de gran valor para tu taller de electrónica. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Bien, ¿qué necesitamos para este video? Como le dije en la introducción, dos resistencias de 1 kilo ohmio, marrón, negro, rojo. Ambas resistencias pueden ser de cualquier wattaje, es decir, de un cuarto de watt, de medio watt o de un watt. Aquí estoy usando unas que tengo aquí en casa de un watt. Pueden usar cualquier protoboard como este, yo voy a usar este de aquí, o también pueden utilizar cualquier tarjeta perforada para poder montar los componentes con un cautín de una manera muy simple y sencilla. Vamos a usar también 4 cables normales para poder hacer las conexiones, en este caso con el protoboard. Y algo muy importante, vamos a utilizar esta fuente de poder para poder alimentar el circuito y hacer las pruebas correspondientes. Sobre el protoboard vamos a conectar sobre esta parte del lado derecho. Esta es parte de otro proyecto que tengo para ustedes que lo vamos a ver en este mes. Vamos a utilizar la parte derecha de este protoboard. A ver, rápidamente vamos a hacer las conexiones. La verdad que es muy simple, no hay mucha ciencia aquí. Vamos a empezar conectando estos dos cables convencionales de mediano tamaño. El rojo, vamos a ubicarlo por acá, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. El rojo acá. El plomo, pueden utilizar cualquier color, ojo con el detalle aquí, acá. Hasta ahí vamos bien. Recuerden algo importante, ¿no? Para este caso del protoboard, toda esta línea está conectada, todos estos puntos están conectados de manera vertical y aquí todos estos puntos están conectados de manera horizontal. Aquí al conectar este punto yo tengo estas conexiones acá también. ¿Qué más vamos a utilizar? La resistencia que les hablaba. Primero ponemos esta resistencia de 1K, vamos a ponerlo por acá, ahí. Y la otra resistencia de 1K por acá, a ponerlo ahí. Miren lo simple, ¿eh? No es nada del otro mundo. ¿Y qué más? Los otros dos cables más grandes los vamos a poner al extremo de la resistencia, acá, y este otro cable al otro extremo de la otra resistencia para la alimentación. Entonces aquí vamos a conectar la fuente de alimentación y aquí vamos a utilizar nuestro multímetro. Para ello voy a conectar mi multímetro. Acá voy a conectar mi multímetro. La verdad que es muy simple. Miren todo lo sencillo y fácil de poder conectar esto. Voy a poner mi multímetro por acá y vamos a abrir la toma para que ustedes lo puedan ver. Bien, ahora sí estamos listos. Acá tenemos nuestra tarjeta. Muy, pero muy simple, las conexiones: entrada, las dos resistencias de 1K de cualquier bateaje y la salida. Voy a indicarles que vamos a medir. Acá tenemos nuestra fuente de poder, una fuente que ya le hemos revisado un tiempo atrás aquí. En este momento está a 16 voltios 5 amperios. Voy a cambiar el voltaje de salida a 32 voltios. Miren, vamos a manejar 32 voltios aquí, ¿no? Ahí, 3, me muevo para acá, 32, ¿no? Ahí 32 voltios, volt-ampere lo voy a dejar en 5 amperios como máximo. Ok, ahora los terminales de la fuente, lo que vamos a hacer es conectar directamente aquí a la entrada de la alimentación. Miren, acá, ahí, y el negativo por acá. Ok, está apagada, la fuente está en rojo, está apagado. Y ahora los terminales del multímetro, que son estos de acá, lo vamos a conectar a la salida. ¿Okay? Entonces para ello vamos a conectar este adaptador que es un cocodrilo para poder adaptar la punta de cocodrilo, el negativo y el positivo. Y aquí vamos a conectar acá a la salida para medir el voltaje. Pueden utilizar un multímetro o cualquier para medir el voltaje o cualquier otro multímetro, esos pequeños que hoy en día han salido, que son muy simples para poder realizar esta herramienta. Ahí les estoy mostrando. Entonces, vamos a encender nuestro multímetro. Cualquier multímetro que tengas, lo voy a dejar en modo auto para que detecte el voltaje AC, DC o la resistencia. Vamos a dejarlo en modo auto. Voy a encender la fuente de alimentación y al encender la fuente de alimentación, los 32 voltios que voy a aplicar automáticamente van a aparecer en el multímetro porque los está leyendo directamente. Miren, voy a encender, lo de RAM y ahí están observando 31.99. Acá
Logran ver 32 voltios acá. 32 voltios. Ok, entonces vamos a empezar a medir los componentes. En este caso vamos a empezar a medir diodos Zener que solemos utilizar en electrónica, y esta herramienta lo va a poder medir directamente a través de este multímetro. Vamos a empezar con este diodo Zener de 5.1 voltios, yo lo tengo etiquetado acá, el terminal negativo hacia el lado positivo, ¿no? Ojo con el detalle, vamos a ver ahí. Y en el multímetro me debe aparecer el voltaje de conducción directa, vamos a ver, ahí están viendo, 4.96 voltios, debe marcar entre 5 y 5.1 voltios, ahí están viendo, entre 5 y 5.1 voltios. ¿Y qué sucede si yo lo pongo al revés? Todo diodo Zener, al conectarlo al revés, ¿qué va a pasar? Se comporta como un diodo convencional, eso es decir, me debe marcar 0.7 voltios, ahí, vamos a ver, 0.7 voltios, ahí están viendo, 0.7 voltios. De esta manera podemos identificar los valores de los diodos Zener y de cualquier diodo. Vamos a ver este otro diodo de 12 voltios, ahí están viendo, 12 voltios. El negativo para la conducción inversa, el voltaje en avalancha del diodo Zener. Si no conoces mucho de electrónica y de diodo Zener, te invito a que puedas ver mi curso de electrónica gratis aquí en mi canal de YouTube, llamado Aprendamos Electrónica Juntos. Entonces el negativo a la derecha, acá, el positivo a la izquierda, ahí. 11.96, yo le decía que era 12 voltios, están viendo. Este es un diodo de 12 voltios. Este otro diodo es de 15 voltios, están viendo, 15 voltios, el negativo, el cátodo a la derecha, ¿no? Si yo lo pongo a la inversa me va a marcar el diodo convencional, ¿no? El diodo de 0.7 voltios, porque se comporta así, miren. Y en directa me debe marcar el voltaje de avalancha del diodo, en este caso aproximadamente 15 voltios, miren, 14.97, perfecto. Este otro diodo Zener es de 6.2 voltios, debe marcar cerca de 6, vamos a ver, el negativo hacia la derecha, miren, algo tan extraordinario, miren, 6.1 voltios, perfecto. Este otro diodo es un diodo de 5 voltios, debe marcar 5 voltios, 4.9 o 5 voltios, el negativo a la derecha, el cátodo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tan exacta la medición? Ahí están viendo, 5 voltios. Este otro componente es otro diodo Zener de 18 voltios, miren, 18 voltios. Aquí logro ver que el cátodo es el de la derecha, el lado de acá. Vamos a conectarlo. Ahí. 18 voltios, están viendo, perfecto, 18 voltios. Aquí tenemos este otro diodo Zener de 5.1 voltios, el cátodo a la derecha, vamos a ver qué es lo que sucede. Y miren acá, se pone en auto y me marca no un voltaje sino una resistencia. Esto que me indica que este diodo no está cumpliendo con las especificaciones del voltaje de ruptura de 5.1 voltios o 5 voltios. Y miren, en vez de marcarme un voltaje, no me marca un voltaje sino una resistencia. ¿Qué sucede si yo lo invierto? ¿Qué sucede si yo lo invierto? Me va a marcar exactamente igual, miren. Ahí están viendo. Este diodo está en mal estado. Esto no sirve. Está en mal estado. Está dañado. Esto es un diodo Zener dañado. Tenemos otro diodo de 15 voltios. El voltaje, el cátodo a la derecha. Ahí están viendo. 15 voltios. Perfecto. Este otro de acá de 5.1 voltios, cátodo a la derecha. Ahí, 4.9, más o menos entre 4.9 y 5.1 voltios. Este otro de 18 voltios, a la inversa, se comporta como un diodo convencional. Todas estas funciones del diodo Zener hemos visto en mi curso, Aprendamos Electrónica Juntos, miren, 0.7 voltios como un diodo, y en inversa, ¿no? En inversa, debe marcar un aproximado de 18 voltios, vamos a ver. Perfecto. Y finalmente este otro diodo Zener, el último, de 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. El cátodo a la derecha, 12 voltios. Vamos a ver cuánto marca. 12 voltios, 12.32. Perfecto. Ahora, no solamente mide diodos Zener. Si el diodo Zener en inversa se comporta como un diodo convencional, esta herramienta, muy simple, miren, 32 voltios
aquí a la entrada, dos resistencias de 1K, que puede ser de cualquier potencia, y un multímetro, en este caso en la modalidad de voltímetro, para medir voltios, para poder observar el voltaje de ruptura del Zener. Si en inversa, cuando medimos el diodo Zener, me marca el voltaje de ruptura, y en directo me marca el voltaje de conducción directa, como cualquier otro diodo de 0.7 voltios, eso me indica que puedo medir cualquier tipo de diodo. Para ello vamos a probar con este diodo LED convencional. Ojo con el detalle, este diodo LED convencional no lo pongan en sentido inverso, sino en sentido directo, porque si le aplican 32 voltios, obviamente lo van a quemar. Este es el cátodo, ¿no? Lo vamos a ponerlo así, el ánodo directo, ánodo con el positivo, y ahí debe prender el diodo LED y mostrarme el voltaje de conducción. Ahí están viendo, voltaje de conducción 2.9 voltios, perfecto. Aquí tenemos este otro diodo verde, un diodo pavonado de 5 milímetros. El positivo es el de acá. Hacia el positivo, si yo lo invierto, lo voy a quemar, porque le van a llegar los 32 voltios de voltaje inverso. Y miren, me marca un voltaje parecido. Perfecto. Y finalmente tenemos un diodo convencional, un diodo rectificador, el 1N4007, en sentido directo, el positivo, acá está el cátodo, el positivo a la derecha, me debe marcar 0.7 voltios, ahí están viendo 0.7 voltios. ¿Y qué sucede si yo lo invierto? Estos diodos tienen un voltaje de ruptura inverso elevado, así que no va a haber problema, miren. Si yo lo pongo invertido, simplemente el diodo no conduce y el multímetro me va a marcar los 32 voltios, miren, los 32 voltios, ahí está. En directa me marca los 0.7 voltios porque es el voltaje de conducción. Y en inversa, simplemente no me marca, ¿no? ¿Por qué? Porque no está marcando, es como si estuviese al aire el diodo, porque no está conduciendo, y el multímetro está midiendo el voltaje directamente, los 32 voltios de la fuente de alimentación. ¿Ok? Y finalmente también pueden medir cualquier tipo de diodo, como este, por ejemplo. Este es un diodo, ¿no?, de 6 amperios, ¿no? 6 amperios, incluso este diodo en directa, acá. Vamos a ponerlo aquí y acá, en directa, ahí. Me marca los 0.6, 0.7 voltios, y en inversa simplemente el diodo no conduce. Acá. Simplemente no conduce y deja pasar el voltaje. Perfecto. ¿Y ahora qué sucede si yo quiero probar cualquier tipo de lámpara LED como estas? Esta es una lámpara LED pequeña de 5 watts, 220 voltios, 60 Hz, que los diodos LED están en buen estado, pero yo quisiera saber si están en buen estado o no. La electrónica está dañada, ya vamos a ver después cómo reparar este tipo de lámparas cuando la electrónica se malogra. He hecho un video al respecto antes, pero no de la reparación de la parte electrónica, sino de los diodos. Vamos a identificar con nuestra herramienta estos diodos LED, cuál de ellos está quemado y si de repente todos están en buen estado. Vamos a utilizar estas puntas de multímetro que adquirí hace poco. A los extremos le hemos puesto unos conectores con unos cables para poderlos poner en el multímetro. Y a decir verdad, como estamos viendo ahí, vamos a poner el positivo, ¿no? El positivo, el cable rojo, en el positivo acá, para realizar la medición, y el cable negro, que es el negativo, para este caso el extremo es blanco, ¿no? Acá voy a ponerlo en el negativo del multímetro, ahí, ¿no? 32 voltios. Voy a retirar los protectores. Miren, las puntas son puntas muy pero muy delgadas, y vamos a empezar nuestra prueba. A 32 voltios podemos observar que hay 2, 4, 6, 7 LEDs, y acá hay un punto positivo y un punto negativo que vendría a ser el ánodo y el cátodo. Vamos a empezar a medir el voltaje y vamos a ver de qué voltaje me marca ahí en el multímetro. A 32 voltios, miren, ahí se prende, miren el multímetro, 5.4 voltios, perfecto. Ese está bien, acá, perfecto, igual 5.4 voltios, aquí, perfecto, aquí, perfecto. Miren el voltaje, 5.4 voltios. El multímetro me muestra el voltaje de consumo, o que utilicen en todo caso el diodo LED de esta lámpara ahorradora. De esta manera ustedes pueden construir una herramienta muy simple y sencilla, con pocos componentes, dos únicas resistencias y una fuente de poder. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde saco una fuente de poder de 32 voltios?
no hay problema. Puedes utilizar cualquier fuente, incluso de 12 voltios. Para ello, vamos a hacer la jugada acá. Vamos a reducir el voltaje. Acá. Vamos a ponerlo a 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. Miren, el voltaje 12 voltios. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje va a caer sobre la resistencia de un K, que no necesariamente tienen que ser resistencias de un watts. Pueden ser cualquier resistencia de un cuarto de watt. Nuevamente, en sentido inverso no debe marcar, ¿no? Debe estar abierto. Ahí el positivo en sentido inverso. Ahí no debe marcar, por ejemplo. Miren, no marca. Y si yo cambio las puntas en sentido directo, el diodo LED lo estoy polarizando directamente y debería encender. Si no enciende porque está dañado, miren. Miren el voltaje en el multímetro. 5.2 voltios. Perfecto, ahí están viendo. De igual manera, medimos el voltaje. No necesito tener 32 voltios. Los 32 voltios lo he puesto para poder medir los diodos Zener de un mayor voltaje, pero no necesito mucho voltaje para poder realizar las pruebas como están viendo ahí, ¿no? Ahí están viendo. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde seguidor podamos crecer juntos. Asimismo, les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y también en Threads. Me pueden seguir sin ningún problema. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir. Asimismo, te invito a que puedas formar parte de mi comunidad de electrónicos aquí en mi canal de YouTube, haciéndote miembro de mi comunidad para que tengas beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber, dependiendo del plan al cual formes parte de la membresía, para que puedas mandar a fabricar los proyectos de mi canal donde tú desees. Finalmente, por favor no te olvides de apoyarme dándole like a este video, comentando y lo más importante, compartiendo este video. Recuerda, son 3 cosas importantes: dale like a este video, comenta y comparte este video. De esta manera vamos a poder hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y llegar a más personas sin costo alguno, compartiendo conocimiento. No te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la próxima semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.